¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos y estar siempre atentos a nuestra programación. Como siempre, desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerlos bien informados. A continuación, vamos al análisis pertinente de temas de país. Este día vamos a hablar acerca del estado de la economía a partir de esa visión estratégica de poder inyectarle capital y sobre todo para dinamizar aquellos rubros que en su momento se encuentran bastante afectados. Hay que resaltar que recientemente el presidente de la República hizo un anuncio respecto a que gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en los próximos días el gobierno estará inyectando $1.000 millones en liquidez adicional al tema de este movimiento o este énfasis de la política de fortalecimiento de la economía. Los recursos se van a canalizar a través de pagos anticipados a microempresarios, a microempresas y pequeñas y medianas empresas, adelanto a proveedores y amortización de créditos internos. La idea, según decía el post que hacía el mandatario, es dinamizar la actividad económica en el corto plazo, incrementando el flujo de capital en el mercado interno. Estos y otros elementos vamos a hablar este día con nuestro invitado y particularmente del impacto que tiene el tema de los aranceles impuestos por los Estados Unidos en la economía nacional. Quédese con nosotros. En un momento de alta tensión comercial internacional, El Salvador se prepara para enfrentar desafíos económicos importantes, entre ellos los nuevos aranceles del 10% impuestos por el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones de países latinoamericanos, incluyendo El Salvador. Esta medida se enmarca en la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump y podría tener un impacto considerable sobre la balanza comercial y la economía nacional. Según cifras del Banco Central de Reserva, en 2024 El Salvador exportó más de $2.000 millones hacia Estados Unidos, su principal socio comercial. Con la entrada en vigor de los aranceles, empresas salvadoreñas deberán pagar un recargo para ingresar sus productos al mercado norteamericano, lo cual amenaza con reducir la competitividad del país y afectar a miles de empleos en el sector exportador. Ante este panorama, el presidente Nayib Bukele anunció una inyección de $1.000 millones a la economía salvadoreña en los próximos días. Estos fondos provienen de un acuerdo crediticio alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y equivalen a aproximadamente el 2.8% del Producto Interno Bruto del país. De acuerdo con Bukele, el dinero será utilizado para pagar anticipadamente a micro, pequeñas y medianas empresas, proveedores del Estado y para amortizar créditos internos, con el fin de dinamizar la economía nacional en un momento de incertidumbre global. Pero para profundizar en estos y otros temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por poner en perspectiva precisamente el tema que vamos a abordar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al economista Alfonso Goitia que nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ernesto. Bueno, sin duda alguna este panorama que presentamos al inicio del programa nos pone en perspectiva para comenzar a entender y comprender en qué consiste este tema de los aranceles que ha impuesto del 10% que incluye a El Salvador por parte de la administración Trump. Específicamente cuando el comercio entre El Salvador y Estados Unidos tenía 0 aranceles, entiendo desde este año, tras completar la degradación del famoso CAFTA, que es el que ha venido funcionando de una manera gradual en nuestra economía, Exacto. En nuestro comercio. Exacto, o sea, ya El Salvador y todos los países centroamericanos que firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya en este año llegaban al punto de desgravación 0. Por lo tanto, los productos de esta región podrían entrar con mayor facilidad a Estados Unidos y también los Estados Unidos sus productos los vendería con mayor facilidad en todo Centroamérica y República Dominicana. Entonces, con este criterio que ha establecido de que ahora hay que poner un 10% de arancel generalizado, porque esa es la base, el arancel base a nivel mundial, porque eso lo ha planteado todo el mundo.
pero luego hay aranceles recíprocos más altos que obviamente se añaden a eso. En palabras simples, palabras sencillas, ¿cómo entender el tema del arancel y cómo va a impactar en el exportador salvadoreño, en el productor y exportador salvadoreño? Bueno, lo que hay que entender es que el arancel es un impuesto a la importación, ¿ya? Por lo tanto, el que paga ese impuesto es el comprador que está en Estados Unidos, en este caso, es el demandante o la empresa demandante de productos de El Salvador es el que va a pagar. Okay, yo estoy en Estados Unidos. ¿Tú quieres comprar? Quiero comprarle esa taza a Alfonso Boyd, ¿sí? Exacto. Me cuesta, antes me costaba $10. Hoy me va a costar el 10% más. 10% más, o sea, un $11. ¿Ya? O sea, te va a costar. Yo estando en territorio norteamericano. Exacto, exacto. O sea, él importa. ¿Y ese costo quién lo va a pagar? Perdona, voy a tratar la manera de parafrasear para entender y comprender mejor, porque ese es el punto que a veces uno en ese difuso mundo o complejo mundo de la economía. Sí, no, definitivo. ¿Quién va a pagar ese costo? O sea, ¿Quién lo asume? Lo asume el importador o la empresa que quiere comprar ese insumo. Yo. Tú como comprador en Estados Unidos eres el que asume. Pero si yo soy un astuto comprador, yo le voy a decir, sí, yo te puedo comprar este producto en $10 como te lo estaba comprando, pero ahora me están cobrando el 10% más. Exacto. Lo vas a asumir tú si quieres que te lo compre, si no lo voy a comprar a otro. Exactamente, eso puede suceder. O sea que el comprador en Estados Unidos puede decir, miren, negociemos esto. No, yo no puedo cubrir eso. Y ahí viene el incremento de este producto a costa de afectarle a usted que está aquí en El Salvador. Exactamente. Entonces te va a decir, no, entonces el productor nacional tiene que ver cómo recompone sus costos para que pueda vender a un mejor precio o a un precio que no le afecte al comprador en Estados Unidos. O sea, puede haber todo un proceso aquí interno que si yo no quiero perder ese mercado en Estados Unidos, entonces lo que tengo que hacer es reducir costos aquí. Y eso supone un cambio en mi estructura productiva, ¿ya? Tendría que analizar cómo mejorar. Ese ya es otro campo más. Exactamente. Pero delicado también, porque claro. Cuando usted como empresario va a reducir costos, ¿qué implica? Wow. Sí, o sea, puede ser que puedas generar más desempleo, quitas personal, etcétera, etcétera, o ya no utilizas la misma calidad de insumos, etcétera. Esperemos que no sea así, ¿no? Que las empresas no pensemos tan catastróficamente. Exacto, o sea, ¿sí? Esperemos que no sea así. Pero que no nos salvamos de la guillotina de Trump, entonces eso es... Exacto, o sea que va a haber impactos. Entonces las empresas salvadoreñas tienen que ver cómo se adaptan a ese nuevo escenario y con sus demandantes o las empresas demandantes de productos salvadoreños tienen que negociar o ver cómo va a ser el impacto, porque no se trata de perder el mercado norteamericano, aunque el mercado norteamericano solo representa ya la tercera parte de todas las exportaciones del país. Antes era mucho más, o sea, se ha reducido, está más o menos el 33% de las exportaciones van a Estados Unidos. El mercado más importante para El Salvador es Centroamérica, incluido Panamá, incluido República Dominicana. O sea, ese es el mercado más importante ahora. Es más del 50%. Al que se tiene que voltear a ver. Exacto. Tienes que buscar ahora esos... Ya vamos a hablar de las alternativas. ¿Qué tiene que hacer ese empresario, exportador, ese productor nuestro? ¿Qué tiene que hacer? Claro. Regresemos a Estados Unidos. Entonces, bajo esa dinámica de negociación, ¿habrá algún presagio de impacto económico desde su perspectiva? Aquí ya vamos a la lectura económica. Okay. Sí, puede haber cuestiones positivas, digámoslo así, entre comillas. Estos aranceles que se están aplicando recíprocamente en otros países del mundo, como China, India, Camboya, Laos, y todo eso, Vietnam, Pakistán, etcétera, van a afectar mucho más a esos países, porque estamos hablando de tasas superiores al 40%. Sí, bueno, en China ya un poquito mayor. Y China todavía estamos hablando ya de una guerra total. Ese ya es una afrenta directa que tiene una situación que está despertando mucha inquietud a nivel mundial, ¿no? Exacto, entonces eso ya es otro problema mucho más grave, y ahí vamos a ver
en qué queda en la relación entre China y Estados Unidos. Pero digamos, esos países son países productores de bienes textiles y de vestuario que colocan en el mercado norteamericano. Ya con esos aranceles, obviamente ellos se convierten en poco competitivos. Entonces ahí sí El Salvador puede aprovechar, porque también es un productor que coloca textiles, vestuario, ropa de vestir, etcétera, en el mercado norteamericano. Y obviamente, entre un arancel de 40 y un arancel de 10%, obviamente El Salvador sale ganando. Pero a costa de eso, ¿no? A costa de que el otro sea el perjudicado. Claro. Esa es una ventaja, digámoslo así, entre comillas, ventaja sobre la base de esta situación de aranceles que son graves para toda la economía mundial. Entonces, en todo caso, eso es beneficioso, pero sí puede haber aspectos colaterales que afecten al país. Un poco lo que hablábamos, el importador norteamericano, en este caso, podría decir, mire, ya con este costo de aranceles, aunque sea un 10%, yo ya voy a reducir la compra del producto. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Voy a reducir la compra de tu producto porque me sale más caro. Me cuesta mucho. Y lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, más allá de los textiles y vestuarios, son también productos nostálgicos que están para el mercado de salvadoreños y latinos que están allá. Entonces, si vendía 10 alporas, me puede afectar que a lo mejor 5, ¿no? Que solo pueda vender 5. Ahí ya viene un pero. Exactamente. Entonces, lo otro es que el comprador en Estados Unidos le diga al de acá, bueno, tú bájame el precio. Bájame el precio. Y entonces el comprador aquí lo que va a hacer es... Pero si a mí me cuesta $10, ¿cómo te lo voy a bajar ¿qué? A 6, digamos. A $6. Sí. Entonces... yo voy a absorber esa pérdida. Exacto. Ahí viene esa dinámica. Entonces ese es el juego que puede provocarse, ¿ya? En su buena fe, compartamos el 5%, ¿verdad? Yo voy a asumir el 5 y tú el 5. Exacto. En una buena fe, ¿no? En mejores condiciones. Ahora, depende del importador. O sea, si el importador tiene Perdóneme que esté entrando un poquito en esta dinámica de conversación, porque es la forma en la que se puede entender mejor el tema Sí, yo le comprendo. Pero mira, sí, ahí hay una dinámica que puede perjudicar la actividad aquí en El Salvador, ¿ya? O cualquier otro país. Si hay los importadores, en este caso que están en Estados Unidos, exigen que reduzcan aquí los costos y por lo tanto los precios para comprar allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario salvadoreño productor que importa? ¿Ver otros mercados? Me decía hace unos minutos. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Perfecto. 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Y esa calidad a buena hora para recomendarle a ustedes que disfrute de una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Buen provecho también a nuestro invitado que está saboreando ese rico café, doctor. Gracias por su presencia acá en el programa. ¿Cuál es el horizonte que debe de ver el empresario, el productor, frente a una situación como la que vemos? Citando que el mercado estadounidense no es el principal, es Centroamérica, me decía, República Dominicana, pero también es un referente importante de nuestras exportaciones, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué debe de hacer? No, siempre hay que buscar cómo colocar en el mercado norteamericano, porque es un socio comercial fundamental, ¿ya? Aunque haya reducido, ya no sea el mayoritario en todo caso, pero sí es
un país importante dentro del comercio para nosotros. Entonces eso siempre hay que trabajar, hay que ver cómo se puede colocar más productos en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, las empresas aquí tienen que buscar dos cosas. Bajo este problema arancelario, tienen que buscar cómo mejoran su actividad productiva, se es más productivo, reduce costos, de tal manera que ese arancel no vaya a significar para el empresario norteamericano que importa un costo mayor, sino ver un poco cómo amortiguar ese costo, porque bajarías tú aquí los costos. En todo caso, en esa perspectiva también hay que buscar, en el caso de El Salvador, nuevos mercados, ¿ya? De hecho, El Salvador tiene tratados comerciales con varios países en Sudamérica, con Perú, con Chile, con Bolivia, con Colombia, etcétera. Entonces, ¿cómo se fortalece ese cuadro de acuerdos comerciales que tiene ahí? ¿Cómo aprovechar, cómo colocar nuestros productos allá? Y también en el Caribe hay que ver cómo meterse en el Caribe con los productos salvadoreños. Y, de hecho, hay un tratado de libre comercio con Europa que también hay que potenciar y hay que aprovechar ese mercado. Desgraciadamente, ahorita estamos viendo más bien que se están retirando oficinas importantes de comercio de empresas salvadoreñas en Europa. Entonces, no entiendo yo cómo es que están fomentando, o el gobierno está fomentando la dinámica de exportaciones a Europa, ¿no? O sea, eso lo planteaba CONAMIPE, ¿no? Que se han cerrado varias áreas de promoción de productos salvadoreños. Entonces, no puede ser. Estamos en una situación bastante delicada en términos de exportaciones, y hemos visto que el año pasado se redujeron, fue negativo las exportaciones. Ok, sintetizando, Centroamérica, el Caribe, que es nuestro principal mercado, debe de ser prioridad hoy con esta situación de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, hay que priorizar a Centroamérica. Okay. Ese es nuestro Porque potencial. esta complejidad en la que, o este reacomodo, o esta situación que se está generando en el mundo no es muy favorable también, doctor. No. Digamos en términos generales. Exacto. O sea, el gobierno de Trump... Porque parece ser que no es una guerra de armas, es una guerra económica la que está el mundo queriendo entrar en esto. Sí, el gobierno de Trump lo que ha provocado es un desajuste total del sistema comercial mundial. Wow. Y si usted, su calidad de economista, ¿cómo lo califica esta política de la administración Trump, o a él particularmente, siendo obviamente un hombre que viene de ser empresario? Es una política inadecuada. Venimos de hace décadas que precisamente el gobierno norteamericano y las grandes potencias económicas de Occidente establecieron el criterio de la globalización. Estamos hablando de décadas. Y en esa dinámica estuvo Estados Unidos promoviendo tratados de libre comercio. Pero eso no le ha funcionado, dijo Trump. Y esto lo que está haciendo ahorita es un retroceso total. ¿Cerrándose? Exacto. Y diciéndole, si querés venite aquí a producir, aquí sí te voy a dar, pero no me estés comprando afuera. Exacto. Producirme aquí, es lo que ha dicho, en palabras más, palabras menos. Exacto, eso es lo que dice él. O sea que precisamente los aranceles, esto lo que va a provocar es que las empresas vayan a trabajar en Estados Unidos y ahí produzcan. O el productor norteamericano gane más ahí internamente. Pero eso es un proceso, o sea, no es que inmediatamente las empresas se van a ir. Si las empresas están en México, en Canadá, en China o en cualquier otro lado, para poder desplazarse van a requerir mucho tiempo, porque tienen que adecuar condiciones. Ok. Entonces, no es nada fácil. No es nada fácil. Para ir un poco aterrizando por cuestiones de tiempo, doctor, ¿estamos nosotros adaptándonos a ese nuevo modelo o forma de vendernos comercialmente al mundo? Decía que recientemente se habló de una inyección de $1.000 millones para la economía tras haber establecido un buen acuerdo, según versión oficial, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su lectura a eso?
No, o sea, de hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da 1.400 millones de dólares, pero es un proceso de 3 años. Sí. O sea, que es imposible que tú tengas liquidez de 1.000 millones en lo inmediato. Sí, porque el primer desembolso fue de 300. Son 350. 350, y creo que viene un segundo, ¿no? Sí, si no me equivoco. pero eso es hasta el otro año. Por lo tanto, no es cierto eso. O sea, realmente yo no sé por qué tienen esa capacidad de mentir las cosas. Es increíble, ¿no? O sea, no puede decir eso, no es cierto, ¿ya? Ahora, lo que sí expresa esa posición es que el gobierno está endeudado con 1.000 millones con proveedores, sean micro, pequeños, medianos empresarios o grandes empresas. Está totalmente endeudado y esto requiere dinero. Y lo que está haciendo es buscando dinero de algún lado o de otro. Para ello, por eso, por ejemplo, les va a quitar los mercados a las alcaldías, para que ahí pueda... ¿Crees que se puede capitalizar un buen fondo, recurso de...? No, o sea, ellos quieren capitalizar todo a su favor, ¿ya? Y tener control de todo. Las alcaldías cada vez están peor. Wow, nos fuimos al tema de las alcaldías. Pero eso sí, no, pero igual me parece que es interesante. ¿Cree usted que no es correcto lo que se está haciendo? Porque están prácticamente siendo desmontadas, perdóneme el término, ¿no? No sé si es el correcto, pero entendería yo que si les minimizaron el FODES, les quitaron el tema de la recolección del tema de basura, creo que también la parte de los permisos de construcción u otros, y ahora el tema de las alcaldías. Exacto. Entonces, bueno, la parte de construcción de obras municipales. Exacto. Entonces, todo eso le has quitado a las alcaldías, y ahora le vas a quitar a los mercados, que serán una fuente de ingresos. Está perdido. Entonces, estamos hablando de un impacto de economía local, entonces. Exacto. Que también se tiene. Exacto. O sea, ahí vamos a tener impactos. Si ahorita hay una situación negativa en las alcaldías en términos de la atención a la colectividad o a las comunidades en la zona, hoy va a ser peor. O sea, no hay ninguna capacidad de las alcaldías para eso. Yo no sé si la tendencia es hacer desaparecer las alcaldías por parte de este gobierno. Aunque aquí lo que deberíamos hacer desaparecer es la asamblea, porque no sirve para nada. ¿Sí? ¿Ya? O sea, ahí si las decisiones las toma el Ejecutivo, ¿no? Él toma la decisión y la asamblea simplemente ratifica. Entonces no tiene sentido tener una asamblea y que tengas esos costos. No se está haciendo a su criterio, aunque esto ya más es una versión más jurídica, no se está haciendo valer entonces la parte jurídica que compete constitucionalmente a hacer y reconocer que los gobiernos locales son autónomos, ¿no? Claro. No, a eso se refiere con el tema. Sí, exactamente, o sea, pero han perdido todo eso porque el gobierno cada vez está centralizando y concentrando más poder. Y en ese sentido le está quitando todas las capacidades a las alcaldías. O sea, ya no existe la dinámica descentralizadora donde las alcaldías tenían autonomía y capacidades para poder desarrollar sus propios proyectos. Sin recursos. Como tú dices, ya le quitaron todas las fuentes posibles de ingresos, ya sea por trámites de construcción, ya sea por recolección de basura, ahora vienen con los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, está en una situación crítica. Yo no sé qué va a pasar más adelante con esas alcaldías. Las únicas que van a permanecer, yo supongo, son las que tengan más recursos, San Salvador o algunas, las capitales de departamento, pero de ahí no creo que sobrevivan. Doctor, regresando un poco, este tema del Fondo Monetario, regresando al tema del Fondo Monetario, claro. Plantea y exige estudiar el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otros aspectos que plantea, las medidas que entiendo son alrededor de 20, las que El Salvador acordó precisamente con este organismo internacional y que deben de cumplirse a partir del 2025, es decir, este año, ¿no? Sí, o sea, hay todos los acuerdos con el Fondo Monetario que tienen que ir cumpliendo el gobierno. Y uno de los temas es el tema de pensiones. O sea, cómo tiene que haber una reforma nuevamente al tema de pensiones porque está en una situación crítica. ¿Reformas o una nueva ley, a su criterio? Tendría que ser algo nuevo, pero en todo caso. Pero vamos a ver qué es lo que quiere hacer este gobierno. Pero en todo caso,
el Fondo Monetario le está exigiendo que haga una revisión de todo el sistema de pensiones. ¿Y qué puede significar eso? Significa que van a modificar los criterios paramétricos para poder recolectar las pensiones. De tal manera que significa que hay que aumentar los años de las mujeres y los hombres en términos de su cotización a las pensiones. ¿Es una figura que la recomendaría, aún no siendo actuarial, obviamente un economista? ¿O es lo que usted logra ver que a eso nos va a llevar esta...? Sí, a eso nos va a llevar Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí. Ese era el punto que quería aclarar. Sí, la situación nos está llevando a eso porque el gobierno, con la reforma que hizo, ha utilizado los recursos y ha endeudado mucho más el país a través de las pensiones. De hecho, el gobierno ha utilizado 12.000 millones del fondo de pensiones y en el último año ha sacado más de 1.500 millones de dólares, solo en un año. O sea, eso significa que en esa tendencia, que es lo que percibe el Fondo Monetario Internacional, en esa tendencia, ese fondo se va a acabar dentro de unos años. Hasta hace un mes que fue el tema que hice un abordaje un poquito más aproximado con las autoridades de Hacienda, no se tenía todavía en detalle los parámetros del estudio para ser presentado, ¿no? Porque entiendo que la complejidad misma conlleva a tocar fibras sensibles o puntos sensibles como el que usted está diciendo, ¿verdad? Claro, si es que realmente va a haber un incremento de edad para poder mantener tasas de, la contribución, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Al fondo. Exacto. La verdad que es un tema muy complejo que merita una más extensa, conversación. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerle, doctor Goite, que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, le agradezco yo también. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten seguimos conversando otros temas. Con este tema. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por sintonizarnos. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por continuar. Estamos ya prácticamente sintiendo esos aires del periodo vacacional la próxima semana, ya entramos a Semana Santa y pues desde ya nosotros estamos también preparados para poder darles esa cobertura completa de información y de entretenimiento con toda nuestra programación. Así es que desde ya pues siéntase animado, ¿no? En esta mañana de día miércoles. Vamos a hablar este día acerca del trabajo que está llevando a cabo la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Quiero darle la más cordial bienvenida a su director, Carlos Marroquín. Bienvenido, Carlito, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Contento de estar en el programa. Para brindar importante información a la población, para que conozcan lo que estamos haciendo en las zonas vulnerables de nuestro país. Qué bueno, tenía días de no conversar contigo. Cuéntame cómo ha sido el trabajo y cómo ha venido de alguna manera integrándose, acoplándose a todo el esfuerzo que se hace por, como tú decías, en aquellas zonas que antes eran muy vulnerables, ahora tener esa oportunidad de saber que se está trabajando con una nueva generación de niños, de jóvenes que obviamente están menos susceptibles a caer en manos de la delincuencia hoy en este nuevo escenario en el que se está viviendo, ¿no? Bueno, justamente anoche tuve una conversación al respecto se llama KCO, es uno de los, ¿qué puedo decirte? Los referentes del rap en español a nivel mundial. Él es de España. Obviamente nunca había venido a El Salvador por la inseguridad y anoche conversábamos sobre la seguridad de este país. ¿Sí? Caminó algunos barrios, caminó el centro y justamente bajo esa línea, en esa conversación,
platicábamos qué es lo que ha pasado respecto a nuestras generaciones. Porque, por ejemplo, la mayor parte de mi generación, y es muy notable cuando caminas el país, la mayor parte de mi generación lastimosamente se perdió a causa de las pandillas, de la violencia, la migración, el desplazamiento, muchos factores que podríamos enumerar. La pobreza, qué sé yo, muchos factores. Pero hoy es como muy notable ver una generación un tanto mayor adaptándose a estos nuevos tiempos de seguridad, pero también es muy notable ver que tenés muchos niños, adolescentes. Y creo que la más grande apuesta que podemos hacer, yo creo que como pueblo, no solo como dejándole la responsabilidad total al gobierno o al Estado, sino como pueblo, es trabajar para generar un mejor país para estas generaciones que vienen, hablando de nuestros adolescentes, de nuestra niñez. Hoy tenés una página en blanco que la seguridad vino a regalarnos como país, y hay que comenzar a construir, porque obviamente en unos años vamos a tener una respuesta si tuvimos un ciclo de violencia o si logramos romper el ciclo de violencia, que es la idea y es para lo que el presidente Bukele está trabajando en este país. A ver, Carlitos, el impacto ha sido positivo desde el punto de vista de que se logró controlar el tema de la inseguridad que se veía en estas zonas, y el impacto de programas muy específicos, cubos y entre otras, a estas zonas que estaban prácticamente abandonadas. Y fíjate que no solo estas zonas, yo he escuchado muchas opiniones muy diversas de muchos académicos que lastimosamente han estado alejados de la realidad, no han tenido como un contacto a diario en una comunidad, en un barrio. Y obviamente no solo el tema de los cubos, sino realmente lo que el Plan Control Territorial vino a hacer a gran escala en este país, te ha regalado una alternativa distinta, una nueva forma de vivir en nuestras comunidades. La seguridad es una realidad, y por eso creo que la opinión más válida, la opinión más duradera, la opinión que más deberíamos de tomar en cuenta es la de la gente que vive en las zonas que fueron mucho más golpeadas por el fenómeno de las pandillas en nuestro país. Entonces, creo que es muy destacable eso, la voz de las personas, es la voz más importante sobre la opinión de si esto funciona o no ha funcionado, pero la gente en las comunidades está feliz. Y ¿ves otro ambiente? Es que ¿Se palpa otro ambiente? Es que recobramos una libertad que habíamos perdido, porque si vos... Hay una forma, digamos, un poco romántico, perdóname, hay una nueva forma de ver las cosas, de soñar, una madre en ver a su hijo ahora en otras condiciones no tan vulnerables, hacer un asedio como reclutamiento de estos grupos delincuenciales. Lo que pasa es que cuando hay un Estado ausente, cuando no hay generación de oportunidades, empleo, que es lo que la juventud busca en este país, oportunidades académicas, arte, cultura, deporte, cuando el Estado está ausente y hay un Estado de facto, en este caso las pandillas, presente en tus territorios, es hasta aspiracional para generaciones de niños, de adolescentes, el hecho de ser pandillero, porque te están generando economía, te están generando identidad, te están generando seguridad, entre comillas, dentro de tu comunidad. Y bueno, cuando extraes eso, recuperas... ¿Ese germen ya no existe en estas zonas? Ya no existe, es inexistente, y se lo puedes consultar. ¿Todavía hay remanentes que hay que disipar, hay que eliminar? Se lo puedes consultar a cualquier persona que viva en comunidades emblemáticas, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, el Distrito Italia. Que acaban de inaugurar, por cierto, pusimos primeras piedras. En Aguachapán y también Distrito Italia, ¿no? Son 10, llevamos 9 en este momento, 9 primeras piedras. Dentro de ellas te puedo mencionar el Distrito Italia, en Tonacatepeque, un sitio muy emblemático en el tema del fenómeno de las pandillas y la violencia. Chancuyo, en Aguachapán, que es uno de los... El cantón es uno de los sectores que mayor densidad poblacional tiene en la cabecera departamental, allá en Aguachapán. Colocamos la primera piedra de Altavista, que es el asentamiento más grande de personas a nivel centroamericano. No hay otro como Altavista. De hecho, son 3 distritos los que convergen en el lugar, Tonacatepeque, San Martín e Ilopango. Colocamos la primera piedra de Jardines de Zaragoza. Hemos tenido una seguidilla de primeras piedras, pero lejos, como te digo, de la estructura física, de la estructura
de construcción, la obra que se va a hacer en el lugar, creo que la mejor construcción que hacemos es la social. Y esta dirección ha estado desde el año 2019 enfocada en eso, en construir socialmente una base enfocados en el sector poblacional, la juventud, que pueda tener una respuesta positiva y ellos mismos ser respuesta positiva en sus barrios ante esta nueva transformación. Esa ha sido nuestra lógica de trabajo. En eso nos hemos enfocado estos más de 6 años. Y creo que la respuesta ha sido positiva, ha sido buena. Hemos tenido, por ejemplo, hablando de datos estadísticos, en los 12 cubos que funcionan, más de 750,000 visitas ya. Y eso es un dato para nosotros muy relevante. Son identificados plenamente en zonas que eran muy asediadas por la delincuencia. Todo cubo se coloca bajo un contexto y un diagnóstico. Te puedo hablar, por ejemplo, de los contextos históricos de violencia del cubo que funciona en la colonia Santa Lucía, en Mexicanos. Hace 15 años las pandillas incendiaron un autobús en el lugar. Una noticia que le dio la vuelta al mundo. Te puedo hablar de la colonia Ibu. Hay un documental sobre pandillas en la colonia Ibu que vino a hacer un reportaje que vino a hacer la BBC de Londres y está ahí colgado en las redes y generó estigmatización para todas las juventudes positivas del lugar, para la misma gente, para la misma comunidad. Si alguien quería buscar empleo no era fácil. Te puedo hablar sobre los contextos del cubo del Emanuel en Santa Ana. Le puedes preguntar a cualquier santaneco y pasar cerca del Emanuel era ser víctima de crímenes, de un tema de robo hasta un tema de que te podían privar de libertad en el lugar o asesinar al final. Te puedo hablar del cubo del Tamarindo en La Unión, que cualquiera puede decir, esa es una zona súper bonita, baja escolaridad, ausencia del Estado totalmente, narcomenudeo, narcotráfico, pandillas en el sitio, o sea, un tejido social totalmente roto en estas zonas y todo tiene un contexto, nada se ha colocado solo por poner, sino que todo una delegación costarricense también visitó recientemente el país, encabezada por el ministro de Seguridad, si no me equivoco. Se llama Ministro de Justicia y Paz. Creo que por ahí anda, ¿no? Pero que vino a hacer una visita al SECOT, incluso también creo que visitó el cubo con... Lo que pasa es que El Salvador se convirtió en un modelo en cuanto a seguridad. No lo digo yo, lo dice el mismo gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos el día de ayer emitió una, ¿cómo le llaman a esto? Bajo la alerta de viaje hacia El Salvador. Teníamos una alerta... categoría de medalla, ¿no? Algo así. Teníamos una categoría nivel 2 y hoy estamos en categoría nivel 1, que es prácticamente, puede viajar a ese sitio sin ningún problema. Sí. Lo que pasa es que El Salvador es un modelo en cuanto a el abordaje a los temas de inseguridad. Bueno, éramos considerados en el año 2015 uno de los países más violentos del mundo. Panchimalco, una ciudad tan cultural, tan diversa, tan colorida, fue considerada la ciudad más violenta del mundo en el año 2015. Ahí tenemos de hecho un cubo funcionando. Entonces, obviamente esto te convierte en un modelo y hay mucho aprendizaje en todo el abordaje que se ha hecho al fenómeno de las pandillas, que era el que causaba la inseguridad en su mayor porcentaje. Y no solo se ha hecho una atención a este fenómeno en cuanto a solo temas represivos, que podemos hablar del tema de las capturas, de cómo el sistema judicial hoy está en función de mantener la paz para la ciudadanía, para la gente de bien. Sino en preparar al niño hacia un nuevo también, futuro. O sea, podemos hablar de... estos son niños hijos de estos grupos de estos delincuentes. Lo que pasa es que nuestras comunidades están llenas de gente buena también. Entonces no hay que creer en lo que dicen algunos de los opinólogos para prepararlos a que no entren en ese modelo. Correcto. No, obviamente son miles de niños llegando todos los días a los cubos. No sé si alguno es hijo de algún fulano o qué sé yo. Yo estoy trabajando con gente de bien, gente que está visionando un buen futuro, niños que están construyendo desde el aprendizaje, desde la educación, desde la cultura, desde el deporte, desde la convivencia en su misma comunidad. Y creo que eso nos va a generar un mejor país, romper los círculos de violencia, que es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es la diferencia o cómo amalgaman ese trabajo con la dirección de integración que tiene Alejandro Guzmán? ¿Tienen ambas funciones o están muy definidos sus roles? Voy a hacer una pausa y hablamos de esto. Excelente. Y también me cuentas sobre este nuevo proyecto de la Voz del Barrio, ¿no? Creo que sí, se llama. La Voz del Barrio. Sí, es un festival que tienen también hoy en día, que es un... para darle oportunidades a artistas. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:46.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando de proyectos importantes o programas que se tienen en esa preparación, en esa visión de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, y también está la Dirección de Integración, ¿no? ¿Cuáles son los roles y cómo están definidos estos, no? Bueno, Alejandro, que hace un trabajo espectacular, está trabajando más bajo la visión a gran escala de la generación de oportunidades académicas. Creo que es lo que vimos recientemente que estuvo haciendo junto al presidente Bukele, entregando becas a jóvenes. Y el trabajo de la dirección es toda aquella parte que tiene que ver con la convivencia, con el hecho de poder romper la dinámica de no soñar, de no creer en la comunidad que puedes aspirar a más. Obviamente, si haces a un niño, a un joven aspirar a más, va a querer estudiar, va a querer entrar bajo la dinámica académica, y ahí es donde hacemos el trabajo en conjunto y la vinculación con la dirección. No es que hay doble trabajo ahí. No, al contrario, cada dirección fortalece a la otra. Y la Dirección de Integración, bueno, yo conozco a Alejandro desde hace muchos años y no hay un tipo más ideal para estar en ese cargo. Alejandro hace un trabajo muy noble, tiene un corazón para trabajar por erradicar la pobreza en este país. En eso. Cada quien tiene su rol. No, al contrario, tenemos una muy buena relación con Alejandro. Interesante. Cuéntame un poquito sobre estos proyectos, ¿no? Para resaltar, destacar, me decías, todas las cualidades artísticas de joven. Cuéntame. Bueno, lo que pasa es que los cubos tienen una diversidad de actividades, unas que están enfocadas en lo académico, como por ejemplo los refuerzos académicos, el hecho de la atención a aquellos niños que están teniendo alguna deficiencia a la hora de estudiar. En el sitio hemos preparado a organizaciones juveniles enteras para que puedan atender a sus vecinos al final. Pero luego nos hemos encontrado una dinámica que nuestro país está en un tema de crecimiento turístico, está buscando un tema de crecer económicamente, y obviamente algo que tiene que ir de la mano es el tema de la música. La música es un sector, es una industria tan grande que obviamente va a generar muchísimas oportunidades al que pueda ser ordenado en este país y al que pueda de verdad tener una oportunidad de poder resaltar. Bajo esta dinámica están viniendo algunas actividades que tienen que ver con el entretenimiento de la juventud, pero también con el tema de la industria musical. Por ejemplo, este próximo sábado en el Mágico González a las 6 de la tarde vamos a tener uno de los eventos más grandes que tienen que ver con la industria del rap, con la industria del freestyle, con la industria del hip hop en habla hispana, y vamos a tener a los máximos exponentes del mundo. Obviamente también tenemos artistas locales, artistas salvadoreños haciendo todos los showcase mientras están llevando a cabo las batallas de freestyle. Hay una gran locura en el país y hay muchísima gente que quiere llegar a ver las batallas, otros académicos, médicos que me dicen, bueno, es mi gusto culposo y tengo que ir a verlo porque no va a haber otro evento como este en el país. Es como traer la final del Mundial de Clubes en fútbol, traerla internacional. Bajo el énfasis de este tipo de cultura bajo esta dinámica. Entonces también dentro de esa misma lógica de este evento, previamente hemos hecho una actividad que se llama La Voz del Barrio, que busca poder resaltar y poder identificar más bien artistas del género urbano que están en nuestras comunidades. Y más de 100 artistas llegaron a participar y se escogieron a los mejores dos. Hubieron buscatalentos de Urban Rooster, que es una marca mundial dentro del género urbano, productores que estuvieron en 4 comunidades
edades, haciendo todo un análisis de las puestas en escena de estos chicos, de cómo musicalmente se escuchaban, y escogieron 2 para ir a participar a un camp que comienza este día con KCO, que es como, si nos vamos a una referencia, digamos, del fútbol, que creo que la mayor parte de nuestra población está familiarizada, es como hablar de un Pelé o un Maradona en el fútbol. Es una eminencia, un tipo que tiene 30 años de carrera, que ha estado que ha llenado los escenarios más grandes del mundo. Entonces él va a estar en un camp con estos artistas para que al final ellos puedan tener la oportunidad de grabar un disco, grabar un álbum para que pueda estar dentro de todas las actividades que Urban Rooster lleva a cabo a lo largo de toda Hispanoamérica. Entonces, obviamente esto catapulta a un artista de una comunidad a que este mercado, bueno, le abre una puerta a este mercado. ¿Qué queremos? Que estos chicos sirvan de forma aspiracional a otros jóvenes de nuestras comunidades para que entiendan que sí se puede llegar, que si crees, que si soñás. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sacar su energía, su potencial volcado a una actividad artística, más allá que no sea depositada en un... Generación de empleo. Al final, como te digo, la música es una industria económica, y si estos chicos saben monetizar súper bien, saben mantener un orden y creer que pueden lograrlo, obviamente está generándoles empleo, y aparte está generando que artistas salvadoreños tengan puestas en escena en otros países, y nuestro país deje de ser conocido por, entre comillas, artistas que obviamente a veces no les puedes llamar artistas, sino que de verdad querés llevar a chicos que crean en esto y que demuestren su potencial. Pues. Bueno, decía uno de los más grandes pensadores considerado en la historia de la filosofía: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande que puedas tener, La acción más pequeña, ¿no? Y yo creo que las acciones pequeñas son que estos chicos se trasladaron de zonas muy remotas de nuestro país para venir a participar, porque creen que pueden lograrlo. Entonces, obviamente, si tienen la voluntad, si creen que pueden lograrlo, lo que nosotros debemos de hacer es una plataforma para poder a ellos lanzarlos a todo este, como te digo, que es un mercado al final de la música. Nosotros estamos haciendo un trabajo que les va a enseñar desde cómo monetizar, desde cómo mantener un orden musical, desde cómo ingresar a todas las plataformas para luego ser conocidos. Este país tiene muy buenos músicos. Tenés, por ejemplo, si hablas de rock, de metal, tenés una banda que se llama Ledmac, que no monetiza tanto en El Salvador. Yo he estado un poco estudiando qué es lo que ellos están haciendo. Un poquito sobre ellos. Sino que monetizan, por ejemplo, en México, su público está en México y en Argentina, que son públicos bastante quisquillosos para poder aceptar a otros artistas que no sean locales. Y son salvadoreños, son chicos de Olocuilta, gente de Olocuilta que está haciendo música y que está monetizando muy bien, y que en el mundo del rock, del metal, están como muy catapultados. ¿Por qué no hacerlo con los artistas del género urbano? Hay chicos que hacen trap, chicos que hacen reggae, ragamuffin, dubstep, chicos que hacen freestyle, y que los puedas lanzar a un punto de que entiendan que la música también es un trabajo y puedan vivir de ello. ¿Quién dice que es imposible? En un país que está en crecimiento como El Salvador, no es imposible. Y sobre todo por todo el tema turístico que se está generando alrededor, creo que hay una muy buena posibilidad para el que se lo crea. Ok, interesante. Entonces, este festival estará activo durante toda esta semana. ¿Comienza, me decías? Bueno, solo es este sábado. Solo es este sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Mágico González. Los máximos exponentes en la historia del freestyle: Asesino, Chuti, Nitro, Gazir, El Menor, Código, por ejemplo, que es el rey del doble tiempo en todo esto que tiene que ver del freestyle. Esto solamente es un modelo de programa, no es per se de lo que hace la dirección. Hay ligas que le generan contratos. Nosotros, porque cualquiera podría estar pensando, bueno, pero ¿y eso es lo que estamos creando nosotros, incentivando en nuestra juventud? No, solamente es un programa, me decía. Es un programa un portafolio de miles que se hacen alrededor de los cubos.
la idea es Por aclaración que no... La idea es mover la cualquiera economía local, y la música es una industria que no vamos a soltar también y que está dentro de ese abanico de posibilidades con el que estamos trabajando con las juventudes que son tan diversas en nuestras comunidades y que merecen pues que alguien les escuche, que alguien pueda hacer la plataforma para que puedan llegar lo más lejos posible y que obviamente ellos sean la punta de lanza para romper los círculos de violencia que, como iniciamos en la conversación de esta entrevista, te decía, estamos trabajando para eso, y la música también es un elemento clave para romper los círculos de violencia. Ok, este festival es internacional, ¿verdad? Sí, es un festival internacional. Obviamente vamos a tener artistas locales haciendo todos los showcase dentro del evento, y es una plataforma, te están viendo en vivo 30,000 personas y te están viendo millones en streaming. Entonces es una oportunidad muy buena. Me queda claro bien cuáles son los objetivos que se logran, ¿verdad? Sí. Qué bueno, que se buscan, perdón. El tiempo se me fue. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Que Dios te bendiga un montón, y gracias. Por el espacio en esta entrevista para poder hablar de estos temas que son muy interesantes. Claro, era necesario también conocer qué se está haciendo desde la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, que ya teníamos días de no conversar, ¿verdad? Perfecto. Y hacer una evaluación, un balance de trabajo. Te agradezco muchísimo la visita al programa. A usted, amigo, que nos ha sintonizado, quédese con nosotros porque arriba mi gente está precisamente hasta el sector de Punta Roca. ¿Sí? Allá estamos, ¿verdad, José María? Estamos en Punta Roca, ¿verdad? ¿Sí? Ok, allá están, y precisamente llevando toda la preparativos ya para estar listos allá, ¿verdad? Desde Punta Roca. Allá, así me está diciendo José María. Vamos a, desde luego, a trasladarnos en unos minutos con nuestra señal para darles a ustedes, como siempre, la cobertura completa de este campeonato internacional del surf. Así es que, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.